Nos acompaña esta noche en estudios el ex canciller Luis González Posada. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gusto saludarla. Igualmente. Y también está con nosotros Óscar Pérez, quien es representante y presidente de la ONG Unión Venezolana. Gracias también por acompañarnos. Muy gentiles a ambos. Y quiero comenzar por lo último, las declaraciones que ha dado esta noche el secretario general de la OEA, exhortándole a la Corte Penal Internacional que emita una orden de captura contra Nicolás Maduro. Ex canciller, ¿qué consecuencias puede tener de manera directa esta exhortación? Bueno, primero yo quiero comenzar mi comentario saludando la posición firme, principista del canciller González Olachea, que refleja no solamente el punto de vista de la Cancillería del Perú, que es defender principios democráticos, la libertad y los derechos humanos, sino de todos los ciudadanos peruanos. Muy bien, González Olachea. Dicho esto, sí tiene implicancias, ¿no? Porque si la Corte Penal Internacional asume jurisdicción, se iniciará un proceso que es largo. Y también tenemos que pensar que a Maduro le importa muy poco la Corte Penal Internacional. Recuerde, yo a Maduro lo considero no solamente un genocida, sino un hombre altamente corrupto, y que además creo que psicológicamente ya está muy mal. Acabo de escuchar en el carro viniendo al canal declarar que las movilizaciones populares en Venezuela han sido organizadas por los gobiernos de Chile y de Perú. Sí, que han venido a prepararse acá. Entonces, siempre hay que ajustarlo internacionalmente con todas las armas que estén a nuestro alcance. Señor Pérez, por otro lado, esta noche los venezolanos que están en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Lima han tomado con mucha felicidad y optimismo este anuncio que hace el secretario general de la OEA. ¿Cómo lo toma usted? Mira, en primer lugar, casi que siguiendo la misma línea del ex canciller Posada, nosotros los venezolanos estamos profundamente agradecidos por la generosidad y además por la postura firme del gobierno peruano, que a través de su canciller ha manifestado el sentir no solo del gobierno, sino lo que hemos venido recogiendo en las calles es el sentir del pueblo peruano que rechaza lo que está adelantando en Venezuela Nicolás Maduro y que definitivamente a todas luces es parte de la desesperación que le identifica, caracteriza en este momento al verse arrinconado, sin pueblo, se ha quedado solo, pero además derrotado con 4 millones de votos de ventaja que le ha sacado por encima Edmundo González Urrutia. En todo caso, nosotros celebramos este anuncio también del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero además es importante porque si bien es cierto los procesos que lleva adelante la Corte Penal Internacional son muy largos, hay que recordar que ya Nicolás Maduro y otros representantes del régimen chavista en Venezuela están en fase de investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que por cierto leí hace un instante antes de llegar acá que el fiscal de la Corte Penal Internacional está solicitando visitar la próxima semana territorio venezolano. Ahora, el día de hoy en esta sesión de la Corte, de la OEA, se esperaba un pronunciamiento contundente, sobre todo que se le exija al régimen de Nicolás Maduro que muestre las actas. Él desde el 28 de julio, cuando se da la noticia, el anuncio por parte del CNE, que no muestra nada, no evidencia nada respecto a este supuesto triunfo de Nicolás Maduro, se viene exigiendo desde la comunidad internacional, a ver, muestre, si usted dice que ganó, evidéncielo, pero con el respaldo, debemos decir, de aliados de Nicolás Maduro, como Brasil, Colombia y México, simplemente esto no progresó. ¿Qué pasa con estos países que se llenaron la boca diciendo que se muestren las actas y a la hora de votar? Mira, primero, Tatiana, yo no lo esperaba, porque sabemos que los países caribeños y de las Antillas han sido subvencionados desde hace muchísimos años con petróleo venezolano. Inclusive Chávez regaló un aeropuerto, de tal manera que esa gente que ha sido comprada económicamente y ese baluarte que ha tenido el chavismo en la OEA, tiene una cantidad de votos muy importante y eso explica por qué acomodaron la votación, unos en contra, otros abstenciones, y así fue. Sorprende a medias, ¿no?, la posición de Colombia,
porque Colombia siempre ha sido un país, me estoy refiriendo al actual presidente, Petro, que pega coletazos, ¿no? Brasil, Lula nunca ha dejado de ser comunista, lo que pasa es que Lula es un comunista bien vestido, bien hablado, y México, bueno, López Obrador es un psicópata, te lo digo directamente. Por ejemplo, ayer hemos visto a su presidenta, que es su clon, anunciar que no va a invitar al Perú a su transmisión de mando. O sea, el odio, no, es lo mismo, el odio de López Obrador se lo ha trasladado a esta mujer que anuncia como castigo al Perú y al Ecuador por haberse puesto, no lo vamos a invitar a la ceremonia de transmisión de mando. Bueno, ese es el escenario que más o menos habíamos prefijado. Solo agrego, hubiera sido mucho más importante que la OEA se hubiera reunido antes de este evento y que hubieran invitado, porque podían haberlo hecho, a la señora María Corina Machado y al candidato para que ellos vayan demostrando antes de la elección el fraude que se había montado y que es muy grande. Un ejemplo nomás del fraude. Y la ONU registra 4.500.000 venezolanos, ¿no? Con capacidad de voto porque son mayores de edad, ¿no? Pero la misma ONU registra que de esos 4.500.000 solamente votaban 69.000. En el Perú, donde hay 1,5 millones de ellos, se estima en 900.000 lo que están en capacidad de votar. Han votado 660. Sí, claro. Ya, ese es el inicio del fraude que debió ser denunciado anticipadamente y que lamentablemente no lo hicieron. y como esas hubo muchas irregularidades durante la Por campaña. supuesto, el veto a todos los observadores. Exacto. Así, habían señales claras que podían demostrar, señores, se viene el fraude. Exacto. Entonces, Lo que se no había después, ejecutado. sino antes ha debido ser la reunión de la OEA. ¿Qué piensa de la presión internacional de la que hemos venido hablando durante estos días? Porque el momento de Venezuela es ahora. Los ojos de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la Unión Europea están puestos hoy en Venezuela. Pero mañana más tarde la situación del mundo puede cambiar. Se deja de mirar, a prestar con atención lo que ahí está pasando y Maduro tranquilamente se puede quedar hasta el 2030. Sí, mira, si bien es cierto esta decisión de algunos países de no votar, este acuerdo que era un acuerdo más bien principista, muy simple, no se estaba condenando absolutamente nada, se estaba solicitando auditar las actas, que es algo que está claramente establecido en la legislación electoral venezolana. Ajá. Algo que se tiene que hacer, auditar el proceso, como manda la ley venezolana, la ley electoral venezolana. Si bien es cierto, nos deja un sinsabor la no aprobación de este acuerdo, nosotros hacemos votos porque de manera individual estos países, a través de sus gobiernos, puedan mantener por lo menos la posición que hasta ahora venían fijando de no reconocimiento hasta ahora del triunfo de Nicolás Maduro y apostar a transparentar el proceso. Si bien es cierto, el CNE, que además, para que la audiencia peruana tenga conocimiento, quien dirige el Consejo Nacional Electoral, es un miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, amigo personal de Nicolás Maduro, algo así como gallinazo cuidando carne. Y obviamente que se apresuraron sin haber fraguado bien la trampa, el fraude que luego iban a presentar ante el país, se adelantaron a proclamar a Nicolás Maduro con un porcentaje pírrico de estas actas que ellos dicen tener, aseverando que era irreversible la cantidad de votos, con la cantidad de votos que se tenía para el momento, que Nicolás Maduro no pudiese ser el ganador. Y hoy Nicolás Maduro dice que no van a presentar las actas hasta que tengan el 100% en la mano. Pero yo me pregunto, el 100% de las actas con una votación que es electrónica se tiene el mismo día, pero además desactivaron el sitio web del Consejo Nacional Electoral, en donde los ciudadanos tendrían la posibilidad de revisar centro de votación por centro de votación cuál fue la votación que se tuvo. Y no lo hacen porque no tienen cómo sustentar el enorme fraude electoral que están llevando adelante. Eso está clarísimo, y la oposición está intentando reunir las actas y evidenciarlas. Tiene poco más de 80%. Tiene el 81%. ¿no? 81%, claro. Y ahí hay una diferencia enorme. 4 millones de votos, casi. 100.000 votos faltan para completar los 4 millones de ventajas. O sea, es imposible que Nicolás Maduro, tal como incluso lo asevera quien hasta hace poco era quien le daba ese matiz de legitimidad a las elecciones en Venezuela, que era el Centro Carter, que ahora dice con este comunicado que publicaron el día de ayer,
que es imposible poder evaluar como positiva estas elecciones realizadas en Venezuela, porque no se cumplieron estándares internacionales y que por lo tanto, dice el acuerdo, no pueden ser consideradas elecciones democráticas. Que son un poco las irregularidades que venía recordando el ex canciller González González Posada. Ahora, el Perú ha sido el primer país en reconocer a Edmundo González como presidente. Algo que debemos decir ha tenido dos aristas, porque por un lado ha habido países que han preferido simplemente pedir la transparencia de las elecciones, que se muestren las actas, pero no necesariamente reconocer a Edmundo González todavía como el presidente. Quien sí, en cambio, se ha sumado a esto es Estados Unidos. El secretario del Estado de los Estados Unidos sí ha reconocido también a el señor González como el ganador de las elecciones. Y tenemos sus declaraciones, justamente, vamos a escuchar. En vista de las pruebas abrumadoras de los millones de votos emitidos, Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, del 28 de junio. En vista de estas claras pruebas, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos. ¿Es una decisión acertada reconocer a Edmundo González como presidente, como ha hecho Perú y Estados Unidos? Mire, yo le diría que es una forma declarativa, ¿no?, de reconocer al triunfador en un proceso electoral. Y no olvidemos un segundo aspecto, que no es menos importante. Maduro, legalmente, constitucionalmente, va a continuar siendo presidente hasta el 5 de enero del año 2015. O sea, le faltan todavía cerca de 6 meses de gobierno. Entonces lo que se está haciendo es deslegitimarlo. Hay frases como cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, que sabemos muy bien que son procesos que duran años, ¿no?, y muy complejos, pero son de alguna manera forma de ponerle banderillas democráticas. No le reconocemos a usted, usted es un tramposo, usted engañado, usted no tiene las altas que le respaldan. En consecuencia, consideramos emocionalmente que el presidente electo es González Urrutia. Y yo creo que está muy bien que se haga ese tipo de campaña, porque va construyendo opinión pública sobre un sujeto pues que sigue diciendo mentiras, como las que dije hace un momento, que del Perú vinieron acá los venezolanos que han estado en las marchas del día de ayer, anteayer, a crear violencia. Entonces, este hombre está acostumbrado a engañar, a mentir, sin pruebas, porque sin es su forma de ser. ¿Usted qué piensa, señor Pérez? ¿Le parece favorable que Perú haya reconocido al señor González como presidente? Es que lo que está haciendo el gobierno peruano a través de su canciller es reconocer la decisión soberana del pueblo venezolano, que se expresó enfrentando, Tatiana, todo tipo de adversidad. Es importante decir que el fraude es un fraude continuado, no solamente se consuma el día en que se realiza el proceso, sino durante todo el proceso, con el ventajismo oficialista, con la no apertura del registro electoral para que los venezolanos en el exterior puedan tener la posibilidad de votar en este proceso, con la persecución a líderes. La candidata era María Corina Machado y no le permitieron inscribirse. Se buscó una sustituta, tampoco le permitieron inscribirse y finalmente se permitió que se registrara Edmundo González. Partidos políticos que han sido arrebatados a sectores democráticos y se los ha robado el gobierno para hacer lo suyo y por supuesto presentar candidatos de manera antojadiza. Entonces sí creemos que es importante el reconocimiento internacional, porque más allá de reconocer el triunfo de Edmundo González, que es el legítimo presidente electo de Venezuela, electo por los venezolanos, es un claro reconocimiento a la vocación democrática, al espíritu pacífico, cívico del pueblo venezolano, que está apostando a un cambio en democracia en nuestro país. Es que las consecuencias de esto vienen por aislamiento de Venezuela, sanciones. Hoy mismo, por ejemplo, Venezuela, bueno, ya ha roto relaciones con Perú, se han cancelado vuelos, la ciudadanía finalmente es la perjudicada. ¿Usted cree que Venezuela podría quedar aislada y ser la nueva
Cuba y de pronto, aunque claro, teniendo en cuenta que tiene todavía respaldo de algunos países importantes como China y Rusia. A Venezuela no le interesa la opinión de la ONU, de la OEA, de los organismos internacionales, de lo que piensan los países democráticos del hemisferio. En Venezuela, Maduro está encapsulado en un grupo que sí lo respalda diplomática, económica, financiera y comercialmente. Me estoy refiriendo a Rusia, por ejemplo. Putin lanzó un saludo afectuosísimo, el mismo tipo que estaba bombardeando Ucrania. China, Corea del Norte, Irán y acá en América Latina los regímenes dictatoriales de Cuba, ¿no?, de Nicaragua, de Bolivia, todos lo han saludado a cañonazos, ¿no?, para él ha sido su triunfador. Entonces, él se siente acolchonado con ese grupo. Pero esto me lleva a lo siguiente. Yo creo que hay que pensar muy bien si hemos hecho un buen trabajo diplomático los países latinoamericanos, porque la madre de este drama es que Maduro ha venido matando, secuestrando, encarcelando y robando hace muchos años. Las manifestaciones en Venezuela tienen años. Y mi pregunta es, ¿por qué no rompimos relaciones con Venezuela, con el gobierno de Maduro? Esa es una forma de deslegitimarlo. Yo creo que faltó una decisión firme que recién se toma ahora, no por la decisión de nuestros países, sino porque Maduro ha roto relaciones. Yo creo que acá hay que cambiar la plataforma diplomática de la región. No podemos tener relaciones diplomáticas plenas con dictaduras. No solo me estoy refiriendo a Venezuela, me refiero también a Nicaragua y a Cuba. Ese sería un cambio importante en la visión diplomática de América Latina. De acuerdo, de acuerdo. Señor Pérez, ¿qué incidencia real puede tener la comunidad internacional, teniendo en cuenta que en el 2017 no se pudo con Nicolás Maduro, hubo sanciones por parte de Estados Unidos, el Grupo de Lima, Venezuela quedó prácticamente aislado y ahí está? Eran contextos y son contextos totalmente distintos y sí consideramos que el concierto internacional es fundamental en este momento en donde Nicolás Maduro se ha quedado sin pueblo. Ese pueblo que en el 2017 acompañaba abrumadoramente a Nicolás Maduro y que logró que, a pesar de que somos del criterio de que Enrique Capriles ganó por alrededor de 400.000 votos esas elecciones, el margen de ventaja que sacó Capriles le permitió a Maduro poder sostener que él había ganado y fraguar el fraude de la forma como lo hizo. Hoy día no, estamos hablando de 4 millones de votos de ventaja, estamos hablando que quienes están en las calles protestando en contra de Nicolás Maduro eran quienes le acompañaban en el año 2017 respaldando la revolución bolivariana. ¿Y por qué la gente está saliendo ahora? Primero porque hay hambre. Venezuela es un país en donde un kilo de carne vale $10 y un maestro gana $8 al mes. Un médico que trabaja en el sector público, un médico general, gana $35 a $40. Pero además hubo un gran movilizador en estas elecciones el 28 de julio. 8 millones de razones que llevaron a la gente a salir a votar masivamente porque mamá, papá quieren que sus hijos vuelvan a casa. Y votaron movilizados con el entusiasmo de que sus hijos, sus esposos, sus padres, sus madres vuelvan nuevamente al país, lo cual obviamente al ver que se intenta boicotear la voluntad popular, la gente con mucha desesperación, pero también con mucha ira, rabia, sale a las calles pacíficamente a protestar y obviamente que estamos viendo las consecuencias criminales de un régimen que no respeta los derechos humanos, a pesar de que el fiscal diga que no hay muertos en Venezuela, son personas que se están lanzando al piso y les lanzan encima frascos de salsa de tomate para aparentar que es sangre. Hasta ese extremo criminal han llegado estos señores, que yo quiero decirte algo, Tatiana y mi querido Luis Posada González, estoy convencido de que Venezuela está transitando ya hacia la transición a una democracia ordenada, como desde hace muchos años lo estamos aspirando los venezolanos. Lo que se está viviendo en Venezuela no se había evidenciado ni siquiera en las manifestaciones del año 2002, cuando fue derrocado Hugo Chávez y luego volvió al poder. Lo que estamos viendo en este momento es algo épico, algo realmente motivador, que entusiasma y que es el claro reflejo
del hambre, la sed de acuerdo, cambio que tiene el pueblo venezolano. ¿Tiene la misma sensación? ¿Comparte lo mismo? En parte. En parte lo digo porque yo he visto manifestaciones multitudinarias, no ahora, sino antes. Multinacionales inmensas que realizaron los venezolanos en diferentes ciudades. Hubieron muchos muertos. Yo me acuerdo hasta ahora a un muchachito joven que tenía como escudo, ¿no?, un periódico entrampado como cometa, que le metieron un bazucazo y lo atravesaron. Entonces, esas movilizaciones, perdón, han habido hace años. Lo que pasa, repito, es que recién estamos haciéndole caso porque hay una mejor transmisora que ha vinculado a todos ellos, que es María Corina Machado, que es una lideresa continental querida y respetada, no solamente en su país, sino en toda América Latina. Verbaliza muy bien, tiene coraje, valentía. Es una mujer además golpeada. Tú sabes que ella estuvo acá en el Perú. Acá la recibimos y me hacía recordar mucho Jorge del Castillo, que preside el grupo de amigos, ¿no? Ha hecho un manifiesto inclusive a la nación. Entonces vino acá María Corina, la recibimos en Pueblo Libre, frente a la Estatua de la Libertad. Y a mí me impresionó mucho verle la cara la sentía destrozada. Y después, cuando conversamos con ella, nos contó lo que había pasado, que de alguna manera refleja ese gobierno. Ella cuenta que era diputada, estando en el hemiciclo, los chavistas cerraron con candados el ingreso al hemiciclo, entonces no podían salir, y ella sube al estrado donde estaba Diosdado Cabello, ¿no?, de presidente de la Asamblea, y lo único que recuerda es cuando sube, es un golpe fortísimo, y que cae al suelo con el tabique rojo y sangrando. Y ¿sabes lo que recordaba? Que voltea dentro de la sangre y mira a Cabello riéndose a carcajadas. Esa escena demuestra la crueldad de este sujeto, que además quiero que recuerdes, está pedido por narcotráfico en Estados Unidos, se ofrece recompensa porque es parte integrante del cartel de los soles. De acuerdo. Y la valentía, nuevamente, ¿no? El coraje que tiene María Corina Machado, y que ha logrado finalmente que haya un consenso entre la oposición y lo que está logrando el día de hoy, que es realmente admirable. Hablemos entonces de un problema bastante complejo en Venezuela, con dos factores de corte externo. Hemos hablado ya de la presión internacional, que tiene que ser más fuerte, que tiene que ser más firme y no cansarse, y del otro lado los factores internos. Vamos a lo que está pasando en estos momentos en Venezuela con las protestas. Decía usted, canciller, que Nicolás Maduro, entre las mentiras y las cosas que nos ha dicho, ha denunciado el día de hoy que está viniendo gente de Chile, de Perú, a esas protestas. Vamos a escucharlo. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos a Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados en los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata. Él no es el único que miente, ¿eh? Porque el fiscal general ha dicho que los manifestantes están simulando las muertes con salsa de tomate. También tenemos sus declaraciones, miren, vamos a escucharlo. Han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ello. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto de teatro bufo, necrofílico, y luego aparece el gordito tirado en el piso en una moto. Dale, 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 que ya hicimos la cuestión. Está ubicado y va a ser detenido. ¿Qué piensa, señor Pérez, cuando escucha eso? Bueno, este es un mequetrefe, a quien conozco muy bien. De hecho, me tiene bloqueado en todas mis redes sociales si no pudiese expresarle mi malestar frente a este tipo de declaraciones. La gente está muriendo, la gente está siendo agredida. Hemos visto hace poco unas imágenes allí donde colectivos armados, que son grupos paramilitares, arremeten a disparos al cuerpo, a personas. ¿Y qué hace la Guardia Nacional? Se retira para permitir que estos delincuentes agredan
a las personas que están manifestando pacíficamente, exigiendo que se respete su voluntad. Así que lo que estamos es en presencia, además de un psicópata, como bien atina a decir el ex canciller, como lo es Nicolás Maduro, estamos frente a un genocida, alguien que no respeta los derechos humanos, alguien que no tiene ningún tipo de respeto por la vida del semejante y que somete al escarnio público a familiares de estos muchachos, de estas personas que han muerto en las protestas, de los heridos, de las personas que están presas, están llegando a las casas, Tatiana, y están ingresando no solamente la policía, sino también estos grupos paramilitares, se llevan a los jóvenes presos para presentarlos como si estuviesen participando en protesta. Y estas declaraciones bufas, cantinfléricas, de Nicolás Maduro, diciendo que hay campos de preparación paramilitar de venezolanos para que luego vayan a generar zozobra, intranquilidad, desasosiego con violencia en Venezuela, es bueno, parte del desespero y del circo que pretenden montar para tratar de sostener el discurso, la narrativa de que ellos ganaron las elecciones. No ganaron, pero además no tienen forma de demostrar, de sostener los números que han mencionado con este fraude y sencillamente recurren a la violencia, a la persecución y a la mentira. ¿Está desesperado Nicolás Maduro, como dice el señor Pérez? Mire, yo diría algo más, escuchando lo que ha dicho Maduro. Yo creo que la denuncia hay que presentarla no solamente por Maduro. Ahí hay mucha gente complicada y fundamentalmente por el alto mando militar, que es el que sostiene a ese gobierno. No te olvides que en Venezuela hay 2.004 generales, 2.00004. Más que en Estados más generales que toda la OTAN y los Estados Unidos juntos. Increíble. Pero son generales empoderados. El 25% o el 26% del gabinete, los ministros, son militares, pero son también presidentes de empresas públicas, embajadores, etc. Entonces, eso no puede pasar desapercibido por una razón, porque el poder militar es el que sostiene la dictadura. Ellos son los que manejan no solamente la fuerza, sino los servicios de inteligencia y los que financian a los llamados colectivos, que son esta gente conectadas en todos los barrios con motos que le dan un indicativo que vayan a tal punto a destruir una manifestación y vienen y te muelan a palos. Entonces tenemos que hacer mucho más amplia la denuncia. Maduro, pues, y a ver que se saquen la denuncia contra tanta gente que ha sido torturada, encarcelada y que es responsabilidad de la Fuerza Armada. El general Padrino López, por ejemplo, es absolutamente responsable de crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que abrir el abanico para involucrar más gente, que es la que sostiene el poder político. De acuerdo, de acuerdo. Hay muchísima gente la que está involucrada en esa cúpula, ¿no? Es un gobierno político-militar y para traérselo abajo hay que llegar a esa cúpula militar. Decía usted también muy acertadamente que la gente hoy está en las calles porque hay más de 8 millones, en referencia a los venezolanos que han tenido que salir del país, que los hacen salir a las calles y hacer valer su voto. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el testimonio de una señora mayor, una adulta mayor, que está ahí por sus nietos, que está ahí por sus hijos y está ahí porque quiere un mejor futuro para Venezuela. Vamos a escucharla. Voy a cumplir 91 años, hijo, pero aquí estoy por Venezuela, aquí estoy por ustedes los jóvenes, aquí estoy por mi patria, por mi país, por los que se van a levantar. Me queda muy poco tiempo para seguir luchando, pero tengo fuerza para seguirlo haciendo. Feliz estoy de estar aquí con mi bastón, caminando al lado de ustedes, mi amor. Gracias, señora, gracias por su bendición y por apoyarnos. Que Dios siempre me la bendiga. Y los bendiga, Venezuela, mi amor. Amén, 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 mamá. Si el panorama no se revierte, podría venir una siguiente ola migratoria, es lo que se ha advertido desde las elecciones, ¿no? Mira, no sé si tú has visto la última encuesta de Megaanálisis Internacional, que es muy buena, que le da pues un triunfo abrumador, como ocurrió efectivamente a la oposición. Bueno, esa encuesta hace una pregunta que es clave. A la gente le pregunta, ¿qué haría usted si gana Maduro? ¿Qué haría usted si gana Maduro? 35%, ¿sabes? ¿No? Me iría de Venezuela. Y un 45% lo pensaría. Eso significa, trasladados en términos políticos, que a los 8 millones de desterrados, de gente que está sin ver a su familia, que no está fuera de su patria, se van a sumar millones más. Y hoy,
está viendo un noticiario de NTR de Colombia, donde dicen que ya comenzó una nueva ola migratoria de venezolanos que quieren escapar del infierno del socialismo del siglo XXI y de estas barbaridades que viene cometiendo Maduro. De acuerdo. Y uno de los destinos sería Perú. Bueno, obviamente que si de producirse esta nueva oleada, este nuevo éxodo migratorio, ya no serían, y yo lo explicaba días atrás de una manera figurativa, las personas que están en este momento en el exterior, los venezolanos que han tenido que emigrar, con ocasión de estas elecciones habían empacado. Y ahora, a raíz de todo lo que hemos estado evidenciando en los últimos días, han comenzado a desempacar y quienes comienzan a preparar maletas son los que los iban a recibir a ellos en Venezuela. Sin embargo, yo he dicho que el viaje no se ha cancelado, el viaje se ha postergado, porque estoy completamente convencido de que nos estamos acercando a ese punto de quiebre que nos va a llevar nuevamente a la democracia en Venezuela. Ciertamente han habido grandes movilizaciones en Venezuela, grandísimas. Claro. De hecho, yo estoy en Perú porque yo era el coordinador de movilizaciones de la oposición a nivel nacional. Yo era el responsable de esas grandes movilizaciones a las que hace mención el canciller. Claro, y las organizaba yo. Yo era a quien le tocaba estructurar todas esas movilizaciones. Pero estas tienen un valor fundamental, que es la motivación, el ímpetu, las ganas, el deseo de cambio, de reencuentro con la familia, que se ha colocado por delante como estandarte. Quiero a mi familia en mi casa. Y eso se ha convertido en un gran motivador, no solamente para ganar las elecciones de la forma como se han ganado, con 4 millones de votos de ventaja, o sea, es una paliza, como se diría en Venezuela, una paliza le dio Edmundo González, claro, una paliza le dio Edmundo González y María Corina Machado a Nicolás Maduro y al resto de quienes forman parte de esa revolución bolivariana, y en buena medida es porque la gente se quiere reencontrar. Exacto. Y eso va a suceder, y va a suceder porque la gente no va a abandonar las calles, y estoy convencido, y comento algo rapidito. En el fuerte Paracaima, en Valencia, en el sur, en el centro occidente del país, se han venido realizando algunas protestas a las afueras de este importante fuerte militar. Aprendieron a un importante grupo de jóvenes allí que estaban protestando, y cuando los identifican, la mayoría eran hijos de oficiales del ejército que tienen casas en guarnición dentro del fuerte. O sea, los militares no son marcianos. Y me imagino a las esposas, a los hijos, diciéndole: papá, reacciona frente a lo que está pasando en las calles, y estoy convencido que la reserva moral dentro de la Fuerza Armada va a reaccionar en cualquier momento. Tenemos que hacer una pausa, los invito por favor que se queden para seguir con este interesante diálogo, porque al volver tenemos un video que revela las actas de las mesas de votación de Nicolás Maduro y otros líderes de la cúpula chavista, donde ha ganado por amplia mayoría la oposición. Vamos con el video que anunciamos antes de la pausa. En las actas que evidencian que en las mesas donde votaron los principales responsables de la dictadura que tienen el poder a Nicolás Maduro, ahí ganó también ampliamente la oposición. Vamos a verlo. Sabían que estas elecciones iban a ser censuradas y lograron verificar dato por dato y poder con foto en mano ir comprobando acta por acta del escrutinio. Esta fue la página que creó la oposición, Resultados Presidenciales Venezuela 2024, y aquí cada venezolano con su número de cédula puede consultar cómo quedó el acta de su mesa de votación y verificar su voto. Vamos a hacerlo con cédulas que son de conocimiento público. Esta es, por ejemplo, la cédula de María Corina Machado. Vamos a ver dónde votó María Corina Machado y cómo quedó esa mesa. Aquí se ven los votos del señor Nicolás Maduro, sacó 29 votos sumándolos en total. Aquí están otros candidatos, y Edmundo González sumándolos da un total de 302 votos en la mesa de María Corina Machado. En la mesa donde votó el señor ministro de Defensa, que dice que le están dando un golpe de Estado a Venezuela, aquí tienen los votos de Nicolás Maduro. Fíjense que son 207 votos en esta mesa de Nicolás Maduro, pero en la mesa donde votó Padrino López gana Edmundo González. Edmundo González tiene 297 votos. Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional
Electoral de Venezuela, que salió en una rueda de prensa a medianoche a decir que había ganado Maduro. Maduro tiene 179 votos y Edmundo González tiene 292 votos. En las mesas donde votaron los principales personajes del chavismo, gana Edmundo González. A ver qué pasa con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Saben que estos son los más interesantes porque no hay un registro, o al menos la oposición dice que tiene el 80% de las actas, pero el acta de Nicolás Maduro no aparece. Y tampoco aparece el acta de Diosdado Cabello. Fíjense que ustedes se dan cuenta cómo ellos votaron aislados. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Ahí está, la oposición con una brecha enorme de votos frente a lo que sacó Nicolás Maduro, y solo por evidenciar estas mesas. Ahora, acaba de emitir un comunicado Colombia, Cancillería de Colombia, vamos a compartir también este comunicado, porque básicamente lo que está diciendo es que Venezuela no hace parte formal de la OEA desde el año 2019, y que esto implica que el foro multilateral no sea un escenario correspondiente para abordar los temas relativos a la situación política venezolana. O sea, respaldando un poco su abstención, ¿no? Como Venezuela no es parte de esto, bueno, este no es el foro, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, pero recuerda primero que quien lo dice el presidente de Colombia, Petro, ha sido un guerrillero. Además es un hombre que tiene gravísimas imputaciones de estar vinculado al narcotráfico. Tiene un proceso abierto por haber recibido dinero del narcotráfico en la campaña a través de su familia. Es una persona que intentó hacer una asamblea constituyente y fracasó. Todas las bancadas que lo respaldaban se cayeron. Y además es una persona cuestionada moralmente porque se ausenta 2 o 3 días y todo el mundo sabe que se ausenta porque es alcohólico. Y hay que decirlo. No, se desaparece de la escena y no está. Entonces, lo que está haciendo ahora es simplemente maniobrando. Hay gente así. Yo, por ejemplo, creo que el mayor pecador es el que era presidente del gobierno español, Zapatero. Rodríguez Zapatero, un gran sinvergüenza. Rodríguez Zapatero es el que sostiene a la dictadura de Maduro en Europa. Él se jacta de haber ido 20 o 30 veces a Venezuela, de ser una especie de asesor. ¿Y qué utiliza el membrete? Expresidente del gobierno de España. Gran sinvergüenza. Y yo no sé cómo el PSOE no lo expulsa del partido porque está utilizando un membrete para una mala causa, ¿no? O sea, como esos hay bastantes. De acuerdo. A ver, antes de ir finalizando, ¿cuál es el escenario al corto plazo? Cerramos, Julio, ¿qué se viene para Venezuela? Mira, yo estoy convencido de que las protestas se van a ir acrecentando, se van a seguir registrando a todo lo largo y ancho de Venezuela, pero además con proclamas, con consignas que tienen mucho que ver con el día a día de la población, que está pasando hambre, que está pasando penuria, que no tiene empleo, que además tiene a sus familiares en el exterior y ahora ve como más lejano la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. Entonces hay una fuerte carga emocional en todas estas movilizaciones que van más allá solo de las consignas o de la poca simpatía que se pueda tener por el régimen de Nicolás Maduro. Hay algo afectivo, es la familia, la gente está saliendo a las calles porque quiere de vuelta a sus seres queridos, y esto, estoy convencido, va a seguir siendo el gran movilizador, el gran combustible para que la gente siga saliendo a las calles. Muy bien. ¿Cuál es su Bueno, decirle lo mismo, ¿no? Que ese es un gran eje movilizador, porque 8 millones de seres humanos desarraigados es terrible. Gente que viene, deja a su familia, no tiene que comer, busca trabajo por un lado, por el otro lado, y se enteran además de que ellos, sus amigos, son víctimas de represión, algunos torturados, otros asesinados, otros encarcelados. Entonces, esos 8 millones se van a añadir algunos millones más. De tal manera que ese es un elemento absolutamente importante tenerlo en consideración. Mire, no hay nada peor para un político que el extrañamiento del país, la deportación. Te sacan de tu espacio. De acuerdo. Por eso, imagínense que sacan de su espacio a la 4ª parte de los peruanos, que lo dispersen por el mundo, como quien tira, como quien tira pica pica. Vaya usted y vea qué puede vivir. ¿Y sabe lo que dijo un día? Maduro, yo lo escuché, que se vayan
a lavar, a limpiar Sí, lo ha hecho posetas en los muchísimas baños veces. norteamericanos. Qué pobre diablo realmente es Muy este bien. sujeto. Ya. Luis González Posadas, señor Oscar Pérez, gracias a los dos por habernos acompañado. Ha sido una interesante conversación con los dos.